Dicen que la sangre tira, que la familia es lo primero, lo sagrado, lo que nunca falla. Yo también lo creía. Lo creí durante 63 años, hasta aquella tarde de enero en que mi propia hija me echó a la calle con 2 maletas y la nieve cayendo sobre Madrid. Aquella noche aprendí que hay lazos que se rompen sin hacer ruido, como el hilo de una cometa que se suelta y deja que el viento se lo lleve todo. La fotografía de mis nietos me miraba desde el bolso entreabierto. Pablo con su sonrisa seria de niño que observa demasiado. Lucía con aquellos rizos rebeldes que yo peinaba cada mañana. Los había sacado esa misma semana, antes de venir al trabajo, cuando aún creía que el mundo seguía en su sitio. Don Eugenio carraspeó tras su escritorio de caoba, 32 años entrando por aquella puerta, saludando a las mismas paredes, y ahora él no era capaz de sostenerme la mirada. Lo siento, Teresa, es la edad. Se mordió la lengua. Quiero decir, es el mercado. La reestructuración nos obliga. Reestructuración. Qué palabra tan limpia para decir que ya no servía. Que mis manos, las mismas que habían archivado 40.000 expedientes, tecleado 1.000.000 de facturas, sostenido aquella oficina cuando él se iba de vacaciones, ahora estorbaban. 2 semanas de indemnización es lo que marca el ERE. Asentí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Me levanté despacio, como quien teme despertar de un sueño y descubrir que la pesadilla es real. Recogí la foto de mis nietos y la guardé junto al pecho. En el pasillo, Marisol, la recepcionista joven que yo había enseñado a usar el programa de contabilidad, apartó los ojos cuando pasé, como si el fracaso fuera contagioso, como si 32 años pudieran borrarse con un gesto de incomodidad. El autobús de la línea 27 olía a humanidad mojada y a derrota. Madrid desfilaba tras el cristal empañado, los escaparates de Navidad ya recogidos, los árboles desnudos de la Castellana, las luces de los semáforos tiñendo la nieve recién caída de rojo y verde. Pensé en Marta, en cómo decírselo. 5 años atrás había vendido mi piso de lavapiés, aquel piso donde crié a mi hija sola, donde Joaquín murió una mañana de domingo mientras leía el periódico, para darles la entrada de la casa. 120.000 euros que se tragaron las paredes de Vallecas. Mi seguridad convertida en ladrillos ajenos. No me arrepentía, o eso me decía entonces. El cielo se había puesto del color del plomo viejo, y los copos caían ya con más fuerza, como si el invierno tuviera prisa por cubrir las vergüenzas del mundo. ¡Ya, ya! Lucía llegó corriendo antes de que cerrara la puerta, con los brazos abiertos y el pijama de unicornios. Pablo vino detrás, más pausado, pero con la misma luz en los ojos. Los abracé como quien se agarra a un salvavidas en medio del naufragio. Desde el sofá, Víctor ni siquiera levantó la cabeza. Seguía con el teléfono, deslizando el pulgar por la pantalla, ajeno a todo lo que no fuera su propio mundo. ¿Y mamá? Pregunté. Arriba, dijo Pablo. Está hablando por teléfono. Parecía enfadada. Subí las escaleras con el peso de las palabras que aún no había pronunciado. La puerta del dormitorio estaba entornada. Escuché la voz de Marta, tensa como la cuerda de un instrumento a punto de romperse. Ya sé que hay 3 meses de retraso, ya lo sé. ¿Cree que no lo sé? Me quedé en el pasillo, paralizada. Problemas con el banco, la hipoteca. Y yo llegaba con las manos vacías y una carta de despido en el bolsillo. Marta colgó. Me vio. Mamá, ¿qué haces ahí? Entré. Me senté en el borde de la cama, junto a la colcha que yo misma había cosido cuando se casaron. Y se lo conté todo. Primero vi el asombro. Después algo cambió en sus ojos. Algo que se endureció y se volvió frío,
como el agua de un estanque cuando llega la escarcha. Y luego su mirada buscó algo detrás de mí, a alguien, a Víctor, que había aparecido en el umbral sin que yo lo notara. «Mamá, ¿y ahora qué hacemos?». Su voz sonó extraña, como si la hubiera ensayado. «No puedo mantener a otra persona que no aporta». «Otra persona», eso dijo, como si yo fuera una desconocida, como si los 38 años de haberla llevado en mi vientre, criado con estas manos, sostenido en cada tropiezo, pudieran reducirse a eso, otra persona que no aporta. Algo se agrietó dentro de mí. No en el corazón, que eso sería demasiado sencillo. Fue más abajo, en ese lugar donde guardamos las certezas que nunca cuestionamos. La mañana del sábado amaneció blanca y silenciosa. La nieve había cubierto Vallecas como una sábana limpia sobre un cuerpo que ya no respira. Marta entró en mi cuarto temprano. Traía una taza de café que dejó en la mesilla, un gesto pequeño que quise leer como arrepentimiento. «He estado pensando», dijo, sin mirarme. «Es mejor que busques otro sitio. Tienes hasta el lunes». Hasta el lunes. 2 días para deshacer una vida. «Los niños», empecé. «Los niños estarán bien. Esto es lo mejor para todos». Víctor apareció detrás de ella, con esa sonrisa suave que nunca le llegaba a los ojos. «Es lo más sensato, Teresa. Piensa en los niños». Miré a mi hija. Busqué en su rostro a la niña que corría a mis brazos cuando tenía miedo, al adolescente que me contaba sus secretos por las noches, a la mujer que lloró en mi hombro el día de su boda. Por un instante, un solo instante, vi que algo temblaba en ella, una grieta en la máscara. Pero Víctor le puso la mano en el hombro, un gesto de dueño marcando territorio. Y el momento se esfumó, como el vaho en un cristal frío. Hice las maletas en silencio. 2 maletas viejas, de las de antes, con ruedas que chirriaban. Metí la ropa, algunas fotos, el chal que había sido de mi madre, lo esencial, lo que quedaba de 63 años. Los niños estaban en el colegio. No pude despedirme. Marta me dejó en la estación de Méndez Álvaro. No hubo abrazo, no hubo palabras. Solo el ruido del motor y el frío entrando por la ventanilla entreabierta. «Cuídalos», le dije. Ella asintió sin responder y arrancó. Me quedé allí, en medio de la explanada nevada, viendo cómo las luces traseras del coche se perdían entre el blanco. 2 maletas a mis pies, el viento cortándome la cara, y la certeza, amarga como la hiel, de que la sangre no siempre tira hacia donde debería. A mi espalda, la estación rugía con el trajín de viajeros que iban a alguna parte. Yo no tenía a dónde ir, solo el frío, la nieve y el eco de aquella palabra clavada en el pecho. Otra persona, como si nunca hubiera sido nada más. El albergue municipal de embajadores ocupaba un edificio de ladrillo visto que había conocido tiempos mejores. Quizá fue un colegio o una fábrica de algo que ya nadie recuerda. Ahora era el lugar donde iban a parar los que sobrábamos. Hice cola durante 40 minutos, apretando el asa de la maleta como si fuera lo único que me ataba al mundo. Delante de mí, un hombre con abrigo raído murmuraba para sí mismo. Detrás, una mujer joven con un bebé dormido en brazos. Todos mirábamos al frente, evitando cruzar los ojos, como si la vergüenza pudiera contagiarse. La funcionaria del mostrador tenía el rostro de quien ha visto demasiado, y ya no se sorprende de nada. Nombre completo: Teresa Molina Ruiz. Edad: 63. Ni siquiera levantó la vista. Tecleó algo. Me entregó una tarjeta con un número
y señaló hacia las escaleras. Dormitorio B, litera 14. Junto a la ventana. Cierra mal, pero es lo que hay. Subí los peldaños gastados por miles de pasos que no querían estar allí. El pasillo olía a lejía y a comida de comedor. Ese aroma institucional que se pega a la ropa y tarda días en marcharse. La litera 14 era un armazón de hierro con un colchón fino como una hostia. La ventana, efectivamente, dejaba pasar un hilo de aire frío que silbaba como un lamento. Primera vez, ¿eh? La voz llegó de la litera de al lado. Una mujer de mi edad, quizá algo mayor, con el pelo blanco recogido en un moño descuidado y unos ojos que habían visto de todo. Se nota, continuó. Duele más la primera noche. Después te acostumbras. O te mientes diciéndote que te acostumbras. Qué bien hacer lo mismo. Carmen, dijo, tendiéndome una mano áspera. Teresa. Bienvenida al club, Teresa. El club de las que ya no cabemos en ningún sitio. Deshice la maleta en silencio. 2 mudas de ropa interior, un jersey de lana que había sido de Joaquín, la foto de Pablo y Lucía en su marco barato, el libro que estaba leyendo antes de que el mundo se derrumbara. Y mi cartera. La abrí. 47 euros. Todo lo que quedaba de una vida entera. Aquella noche el sueño no vino. El dormitorio era una sinfonía de ruidos ajenos, ronquidos profundos, llantos ahogados en almohadas, conversaciones susurradas entre literas vecinas. El viento colándose por mi ventana rota, el crujir de los somieres cada vez que alguien se daba la vuelta. Cerré los ojos y busqué refugio en el pasado. Marta tenía 6 años. Había tenido una pesadilla, de esas que hacen que los niños se despierten gritando sin saber por qué. Vino corriendo a mi cama, con el camisón arrugado y los ojos brillantes de miedo. Mami, me dijo, aferrándose a mi cuello, prométeme que nunca me vas a dejar. Prométemelo. Nunca, cariño, nunca. Y la abracé hasta que se durmió, hasta que su respiración se volvió suave y regular, hasta que el monstruo de la pesadilla se fue por donde había venido. Abrí los ojos en la oscuridad del albergue, el techo manchado de humedad, el olor a cuerpos y a desinfectante, y aquella pregunta dando vueltas como un tío vivo sin freno. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su carga? ¿Cuándo pasé de ser la que protegía a ser la que estorbaba? No encontré respuesta, solo el silbido del viento y el peso de la noche sobre el pecho. Los días siguientes se fundieron unos con otros, grises como el cielo de enero. Por las mañanas salía temprano, antes de que sirvieran el desayuno, porque no soportaba hacer cola con el plato de plástico en la mano. Caminaba hasta la biblioteca pública de Lavapiés y usaba los ordenadores para buscar empleo. 14 solicitudes en 5 días. Administrativa, recepcionista, auxiliar de lo que fuera. Cada vez que escribía mi fecha de nacimiento, 1961, imaginaba la mueca al otro lado de la pantalla. Nadie llamó. El jueves conseguí una entrevista para un puesto de recepcionista en una clínica dental. Me puse la mejor blusa que tenía, me pinté los labios, me miré al espejo del baño del albergue intentando ver a la mujer que fui. La entrevistadora era una chica que podría haber sido mi nieta. Sonrió con educación, pero sus ojos recorrieron mis arrugas, mis manos con manchas de la edad, mi forma de sentarme con la espalda rígida de quien ya no sabe relajarse. Buscamos a alguien con más energía, dijo al final, y la palabra me golpeó como una bofetada envuelta en algodón. Energía. 32 años levantándome a las 6 de la mañana, sin faltar un solo día,
Pero eso no contaba. Lo que contaba eran las arrugas y el número en el carnet de identidad. Volví al albergue al anochecer. Carmen me esperaba con un plato tapado. Te guardé el estofado del almuerzo. Hoy no estaba malo. Me senté en mi litera y comí en silencio, mientras ella hacía punto con una lana gris que había conseguido no sé dónde. No hizo preguntas. A veces la compañía callada es el único consuelo que queda. El viernes, una funcionaria me avisó de que tenía cita médica. Chequeo obligatorio para estancias de más de 3 días, explicó. Consulta en el sótano. Pregunte por Gloria. Bajé por unas escaleras estrechas que olían a tubería vieja. La consulta era un cuarto pequeño con una camilla, un escritorio metálico y pósteres descoloridos sobre prevención de enfermedades. Gloria era una mujer robusta, de unos 45 años, con bata de enfermera impecable y manos que se movían con la eficiencia de quien ha hecho lo mismo 1000 veces. Siéntese, esto será rápido. Tensión arterial, temperatura, peso, preguntas sobre alergias, medicamentos, enfermedades previas y luego una extracción de sangre. Rutinaria, apenas un pinchazo. Los resultados estarán mañana, dijo Gloria, mirando la pantalla del ordenador donde habían aparecido los primeros datos. Entonces frunció el ceño. Se inclinó hacia la pantalla. Pulsó algo en el teclado. Esto es interesante. ¿Interesante?, repetí, y un escalofrío me recorrió la nuca. ¿Hay algo malo? Gloria me miró, pero no era la mirada de lástima a la que me había acostumbrado en las últimas semanas. Era otra cosa, curiosidad, como quien encuentra una moneda antigua en un cajón olvidado. No, no es nada malo. Es solo que necesito confirmar algo. ¿Puede volver mañana a la misma hora? Asentí sin entender, y salí de allí con la sensación extraña de que algo había cambiado en el aire, aunque no sabía decir qué. Esa noche, por primera vez desde que llegué al albergue, soñé con algo que no era el pasado. Soñé con una puerta que se abría. No sabía a dónde llevaba, pero estaba abierta. Gloria me esperaba con 2 cafés humeantes y una expresión que no supe descifrar. Cerró la puerta del consultorio y me indicó que me sentara. Los resultados han llegado, dijo, empujando uno de los vasos hacia mí. Y tengo que contarle algo. El café quemaba. Lo sujeté con ambas manos, buscando un calor que no encontraba por dentro. ¿Estoy enferma? No. Gloria casi sonrió. Todo lo contrario. Está usted perfectamente sana. Pero eso no es lo interesante. Sacó unos papeles de una carpeta y los extendió sobre la mesa. Gráficos, números, letras que no significaban nada para mí. ¿Sabe lo que es el perfil HLA? Negué con la cabeza. Es como una huella dactilar genética. Determina la compatibilidad entre donantes y receptores para trasplantes. El suyo es extraordinario. ¿Extraordinario? Extraordinariamente raro. Una combinación que aparece en menos de una persona entre 500,000. Gloria hizo una pausa, dejando que las palabras encontraran su peso. Hay un paciente en el Hospital La Paz que lleva 6 meses buscando un donante de médula ósea. Ha rastreado el registro mundial, más de 40 millones de personas. Ninguna era compatible. El café se había enfriado entre mis manos sin que lo probara. Hasta ahora, continuó Gloria, usted es la única compatible que hemos encontrado. La única en todo el registro. Me quedé mirándola, esperando que añadiera algo más,
que explicara el error, que dijera que se había equivocado de paciente, pero no lo hizo. El trasplante de médula es la única opción para este hombre. Sin él, morirá. Con él, tiene posibilidades reales de recuperarse. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todo, Teresa. Tiene que ver todo. Gloria se inclinó hacia adelante, con esa mirada directa que no admitía rodeos. La familia del paciente quiere conocerla y quieren agradecerle. En España, la donación de órganos es altruista. No se puede pagar por ella. Pero después del procedimiento, como gesto de gratitud personal, están dispuestos a hacerle una donación de 300.000 euros. El número flotó en el aire como algo irreal. 300.000 euros. Más de lo que había ganado en toda mi vida junta. ¿Mis genes valen 300.000 euros? La pregunta salió sola, con un tono que no reconocí como mío. Su compatibilidad vale una vida, Teresa. El dinero es solo la forma que tiene esa familia de expresar lo que no se puede expresar con palabras. Pero Gloria no había terminado. Antes de que decida nada, tiene que saber exactamente en qué consiste el procedimiento. No voy a mentirle ni a endulzarlo. Asentí. Prefería la verdad desnuda a las medias palabras. La extracción de médula ósea se hace bajo anestesia general. Le punzarán la cresta ilíaca. Aquí, se tocó la cadera, para extraer el tejido. La intervención dura unas 2 horas. Después pasará varios días en el hospital y varias semanas recuperándose. ¿Y los riesgos? A su edad, la recuperación será más lenta que en una persona joven. Habrá dolor, fatiga y existe un 5% de posibilidades de complicaciones serias. Infección, reacción a la anestesia, sangrado. 5%. 1 entre 20. No era tanto, o era muchísimo, según cómo se mirara. También hay efectos a largo plazo, añadió Gloria. Algunas personas desarrollan fatiga crónica después de la donación, cansancio que no se va del todo, que se queda a vivir en el cuerpo como un inquilino que no paga alquiler. ¿Por qué haría esto por un desconocido?, pregunté, más para mí misma que para ella. Gloria no respondió. No hacía falta. Ambas conocíamos la respuesta, que latía debajo de la pregunta. Porque un desconocido estaba dispuesto a valorarme más de lo que lo había hecho mi propia sangre. El Hospital Universitario La Paz era un laberinto de pasillos blancos y luces fluorescentes. Gloria me guió hasta la planta de hematología, donde el olor a desinfectante se mezclaba con algo más dulce, más triste. El aroma de la esperanza a punto de agotarse. La familia esperaba en una sala pequeña, con sofás de plástico y revistas atrasadas. Cuando entré, una mujer se levantó de golpe. Tendría mi edad, quizá algo más. Elegante incluso en el agotamiento, con el pelo blanco bien peinado y unas ojeras que hablaban de noches sin sueño. ¿Es usted? Su voz temblaba. ¿La que puede salvar a mi Ramón? No esperó respuesta. Me abrazó con la fuerza de quien se agarra a un último clavo ardiendo. Y yo me dejé abrazar, rígida al principio, después abandonándome aquel calor desconocido. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien me sostenía así, sin pedir nada a cambio. Solo dando. «Soy Aurora», dijo cuando por fin se separó, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Perdone, no quería asustarla. Es que llevamos tanto tiempo esperando».
No se preocupe, murmuré, y descubrí que las palabras me salían rasposas, como si el abrazo hubiera aflojado algo que llevaba demasiado tiempo apretado. Aurora me llevó hasta una ventana que daba a una habitación aislada. A través del cristal vi a un hombre tumbado en una cama rodeada de máquinas. Canoso, con el rostro anguloso de quien fue fuerte y ahora lucha contra algo más grande que él. Dormía, o eso parecía. Tubos y cables lo conectaban a aparatos que parpadeaban en silencio. 50 años juntos, dijo Aurora, sin apartar la vista de su marido. Empezamos con nada. Un piso alquilado en Vallecas, 2 platos y una cama. Él construyó la empresa con sus manos, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato. Nunca me hizo sentir menos. Nunca. Su voz se quebró en la última palabra. Yo miraba a aquel hombre dormido y pensaba en Joaquín, en los años que tuvimos juntos antes de que el corazón le fallara una mañana de domingo, en lo que habría dado por tenerlo más tiempo. 3 hijos, continuó Aurora, 7 nietos, una vida entera esperándole cuando salga de aquí, si es que sale. Se volvió hacia mí. Sus ojos buscaron los míos con una intensidad que dolía. Usted es nuestra última esperanza, Teresa. La única. El teléfono vibró en mi bolsillo cuando caminaba por el pasillo hacia la salida. Un número que conocía demasiado bien. ¿Mamá? La voz de Marta, pero distinta. Menos filo, más terciopelo. El tono que usaba cuando quería algo. Alguien del albergue llamó a casa preguntando por ti. Algo de unos análisis especiales. ¿Qué está pasando? ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté. Había cambiado de móvil al llegar al albergue. Un prepago barato comprado con los últimos euros. Marta esquivó la pregunta como quien aparta una mosca. Eso no importa. Lo que importa es que estamos preocupados. Víctor y yo hemos hablado. Y creemos que fuimos demasiado duros contigo. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Los niños te echan de menos. Los niños. Siempre los niños como moneda de cambio. Pablo pregunta por ti todo el tiempo, añadió, y casi pude ver la sonrisa ensayada al otro lado de la línea. Miré hacia atrás, hacia la puerta de la habitación donde Ramón dormía su sueño de enfermo. Hacia Aurora, que seguía junto al cristal, velando. Ten que colgar, Marta. Mamá, espera. Corté la llamada. El teléfono pesaba en mi mano como una piedra caliente. Allí, en aquel pasillo, que olía a hospital y a decisiones sin vuelta atrás, algo cristalizó dentro de mí. No era rabia, no era venganza. Era algo más sencillo y más difícil a la vez. Claridad. Volví sobre mis pasos. Encontré a Gloria hablando con Aurora en la sala de espera. ¿Cuándo puedo hacer las pruebas previas?, pregunté. Aurora se llevó las manos a la boca. Gloria asintió despacio, como si hubiera sabido desde el principio que diría eso. Mañana mismo, si quiere. Quiero. Y por primera vez en semanas, sentí que mis palabras tenían peso. Que yo tenía peso. Que no era otra persona que no aporta, sino alguien cuya existencia podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un desconocido. A veces los desconocidos nos ven mejor que los que comparten nuestra sangre. La cafetería olía a café recalentado y a conversaciones que no querían ser escuchadas. Elegí una mesa junto a la ventana, donde pudiera ver llegar a Marta y tener tiempo de prepararme. Llegó 10 minutos tarde, como siempre, vestida con ese abrigo de paño bueno que le regalé hace 3 Navidades, tacones que repiqueteaban contra el suelo de baldosas, el bolso caro que Víctor le compró cuando aún ganaba dinero. Intentaba parecer segura,
pero yo la conocía desde antes de que supiera caminar. Vi los hombros tensos bajo la tela, el gesto de morderse el labio inferior que heredó de mí. Mamá. Marta. Se sentó frente a mí, pidió un cortado que no pensaba tomarse. Yo ya tenía el mío entre las manos, tibio, más por tener algo que sujetar que por sed. Te echamos de menos, empezó, con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Los niños preguntan por ti todos los días. Pablo no quiere hacer los deberes si no estás tú para ayudarle. Y Lucía... ¿Cuándo decidiste que me echabas de menos? La interrumpí. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. ¿Antes o después de enterarte del dinero? Marta parpadeó. Por un segundo, solo un segundo, vi a la niña que pillé robando galletas de la despensa y juraba que no había sido ella. No sé de qué me hablas. Claro que lo sabes. Alguien del albergue llamó a casa. Preguntaste por análisis especiales. Y ahora estás aquí, con el abrigo bueno y los tacones, queriendo hablar de lo mucho que me echas de menos. El silencio se extendió entre nosotras como una mancha de aceite. Fue después, ¿verdad? Insistí. Te enteraste de que había dinero y de pronto recordaste que tenías madre. Marta apartó la mirada, y en ese gesto, en esa incapacidad de sostenerme los ojos, encontré la respuesta que ya conocía. Cuando volvió a hablar, había cambiado. Ya no era la hija arrepentida, era otra cosa, algo más duro, más parecido a Víctor. Está bien, dijo, removiendo el cortado que no había probado. Hay dinero involucrado. ¿Y qué? Somos familia, mamá. Deberíamos manejar esto juntas. ¿Juntas? Repetí la palabra como si fuera de otro idioma. Hace 2 semanas me dejaste en una estación de autobuses con 2 maletas y la nieve cayendo. Y ahora somos un equipo. Las cosas estaban muy difíciles. Víctor había perdido el trabajo. El banco nos presionaba. Tomamos una decisión precipitada. Tomasteis una decisión, sí, la de echarme de mi casa. Era nuestra casa, mamá. Las palabras quedaron flotando en el aire. Nuestra casa, construida con el dinero de mi piso, con los 120.000 euros que entregué sin pedir nada a cambio. Marta debió de ver algo en mi expresión, porque cambió de táctica otra vez. Mira, Víctor ha hablado con un abogado. Solo queremos asegurarnos de que no tomes decisiones imprudentes. ¿Imprudentes? Tienes 63 años, mamá. Estás viviendo en un albergue. Y de pronto aparece una familia ofreciéndote una fortuna. ¿No te parece sospechoso? ¿Y si te están engañando? Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, sin alegría, que sonó extraña incluso para mí. Llevo 32 años manejando las cuentas de una empresa. He cuadrado balances, he negociado con proveedores, he detectado facturas falsas que el propio dueño no veía. Creo que puedo manejar mis propios asuntos. Mamá, no seas ingenua. Ese dinero debería quedarse en la familia. ¿En qué familia, Marta? ¿En la que me dejó tirada cuando dejé de ser útil? Me levanté. El chirriado de la silla contra el suelo sonó como un punto final. Mamá, espera. Su mano me agarró el brazo. Dedos finos, uñas mordidas hasta la carne. Sentí la presión a través de la manga del jersey. Si te vas ahora... Su voz había perdido todo el terciopelo. Ahora era puro metal. No esperes ver a los niños, ni a Pablo ni a Lucía. Puedo hacer que no vuelvas a verlos. La miré.
busqué en su rostro algo de la niña que corría a mis brazos, del adolescente que me contaba sus secretos, de la mujer que lloró de felicidad el día que nacieron sus hijos. No encontré nada. Solo el reflejo de Víctor en sus ojos, como una sombra que hubiera ocupado el lugar donde antes vivía mi hija. Eso, dije soltándome con suavidad, es exactamente lo que haría él. Y salí de la cafetería sin mirar atrás. El despacho del doctor Castellanos olía a papel y a decisiones importantes. Un hombre calvo, con gafas gruesas y bata arrugada, me tendió un documento de varias páginas. Consentimiento informado, explicó. Léalo con calma. Firme solo si está completamente segura. Leí cada palabra. Riesgos de la anestesia, posibles complicaciones, tiempo de recuperación, efectos secundarios a largo plazo, fatiga crónica. Todo lo que Gloria me había explicado, pero puesto en negro sobre blanco, con la frialdad de lo legal. ¿Tiene alguna pregunta? El doctor me observaba con paciencia, sin prisa. ¿Él va a vivir?, pregunté. Si hago esto, ¿Ramón va a vivir? No puedo garantizarlo, pero sin el trasplante, morirá. Con él, tiene entre un 60 y un 70% de posibilidades. 60 o 70%. Más de la mitad. Más de lo que yo tenía hace una semana, cuando todo mi futuro era una litera en un albergue y 47 euros en la cartera. No hay vuelta atrás después de esto, añadió el doctor. Una vez que empecemos el proceso, el paciente recibirá tratamiento para destruir su médula enferma. Si usted se echa atrás entonces, él morirá. ¿Lo entiende? Lo entendía. El peso de una vida en mis manos. La responsabilidad que nadie me había pedido, pero que yo estaba eligiendo aceptar. Pensé en Pablo y Lucía, en sus abrazos cuando llegaba a casa, en las tardes de deberes en la mesa de la cocina, en los cuentos antes de dormir, en la amenaza de Marta, afilada como un cristal roto. Pensé en Aurora, con su abrazo de desconocida, que se sintió más real que todos los gestos de mi propia hija en los últimos años. Y pensé en mí, en la mujer que había pasado 63 años dando sin recibir, cuidando sin ser cuidada, sacrificándose sin que nadie lo notara. Doctor, dije cogiendo el bolígrafo, llevo toda mi vida cuidando de otros. Es hora de hacer algo que yo elija, algo que tenga sentido. Firme. El rasgueo del bolígrafo sobre el papel sonó como el primer acorde de una canción nueva. Aurora me esperaba en el pasillo, de pie junto a la máquina de café, con las manos unidas como si rezara. Cuando me vio salir, su rostro se transformó. Ah, asentí. No dijo nada. No hacía falta. Me abrazó otra vez, y esta vez yo también la abracé a ella, sin rigidez, sin reservas. Dos desconocidas unidas por un hilo invisible que ninguna de las dos esperaba. Gracias, susurró contra mi hombro. Gracias, gracias. Todavía no hay nada que agradecer. Hay todo que agradecer. Aquella noche dormí en el hospital. Aurora insistió en quedarse conmigo. Trajo una manta de su casa, de esas de lana gruesa que huelen a hogar, y un tupper con croquetas caseras que se negó a dejarme rechazar. Las hace mi nuera, explicó. Dice que las mías salen correosas. Tiene razón, pero no se lo digo. Nos sentamos juntas en la habitación pequeña, con el rumor del hospital como fondo,
y Aurora me habló de Ramón. Nos conocimos en un baile de pueblo. Yo tenía 16 años y él 18. Me sacó a bailar un pasodoble y me pisó 3 veces. Le dije que era el peor bailarín que había conocido en mi vida. ¿Y qué hizo él? Me pidió otra pieza para demostrarme lo contrario. Me pisó 4 veces más. Aurora sonrió con los ojos húmedos. 50 años después, sigue sin saber bailar. Pero nunca, ni un solo día, me ha hecho sentir que valgo menos que él. Ni cuando él ganaba el dinero y yo criaba a los niños. Ni cuando la empresa creció y venían a adularlo. Siempre éramos los dos, juntos, iguales. La escuché en silencio. Pensé en mi propia vida, en Joaquín, que fue bueno, pero murió demasiado pronto. En los años de criar a Marta sola, de trabajar turnos dobles, de dar y dar sin que nadie llevara la cuenta. ¿Tiene usted a alguien, Teresa?, preguntó Aurora, como si me hubiera leído el pensamiento. Tenía, respondí, y la honestidad me raspó la garganta como papel de lija. O eso creía. Aurora no preguntó más. Me tomó la mano, simplemente, y la sostuvo entre las suyas. Ahora nos tiene a nosotros, dijo. Pase lo que pase mañana, eso no va a cambiar. Afuera, Madrid brillaba con sus luces de ciudad que nunca duerme. Dentro, 2 mujeres que no se conocían de nada compartían una manta y el silencio de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de lo que traería el amanecer. Luces blancas, voces que llegaban de muy lejos, como si hablaran bajo el agua. El frío del quirófano colándose por debajo de la bata. Y después, nada. O casi nada. Fragmentos sueltos que flotaban sin orden. El roce del bisturí que no sentí, pero imaginé. El pitido constante de una máquina marcando el ritmo de algo importante. Una voz masculina diciendo aspiración completa. Otra respondiendo perfecto, cerramos. Y entre todo aquello, un pensamiento extraño, casi absurdo. Así que esto es lo que vale una vida. Un pinchazo en la cadera y un puñado de células que no sabía que tenía. Desperté en una habitación que olía a plástico y a flores recién cortadas. El techo era blanco, atravesado por tubos de neón que zumbaban muy bajo. Intenté moverme y un dolor sordo me recordó que mi cuerpo había dado algo que no podía recuperarse con descanso. No te muevas todavía. Gloria estaba sentada junto a la cama, con su bata impecable y una sonrisa que parecía genuina. ¿Cómo? La voz me salió ronca, como si llevara días sin usarla. Ha ido bien, todo ha ido bien. Me acercó un vaso de agua con una pajita. Ramón recibirá el trasplante esta tarde, gracias a ti. Bebí despacio. El agua fría trazó un camino desde la garganta hasta el estómago, y con ella vino la certeza de que algo había cambiado. No solo en Ramón, también en mí. Los días siguientes se midieron en pequeñas victorias. El primero, conseguir sentarme sin que el mundo diera vueltas. El segundo, comer algo sólido sin que el estómago protestara. El tercero, ponerme de pie con ayuda de una enfermera y caminar hasta la ventana. 5 pasos que parecieron 5 kilómetros. Aurora venía cada mañana, nunca con las manos vacías. Un tupper de sopa casera, una revista de esas que hablan de famosos que no conozco, un ramo de margaritas compradas en el kiosco de la esquina. Las margaritas son flores honestas, dijo un día, colocándolas en el jarrón de plástico de la mesilla. No presumen como las rosas.
Simplemente están ahí, siendo bonitas sin pedirte nada a cambio. Hablábamos durante horas, de todo y de nada, de los hijos que criamos, de los maridos que perdimos o que aún teníamos, de las recetas que salían bien y las que era mejor olvidar. Descubrí que Aurora también había trabajado fuera de casa, en una mercería del barrio de La Latina que cerró cuando llegaron los grandes almacenes, que le gustaba el cine de antes, el de Marisol y Paco Martínez Soria, que tenía miedo a las tormentas, pero nunca lo admitía delante de Ramón. ¿Y él cómo está?, pregunté una tarde, mientras ella pelaba una mandarina con dedos expertos. Los médicos dicen que los glóbulos blancos empiezan a regenerarse. Es pronto para cantar victoria, pero es buena señal. Me ofreció un gajo. Todo gracias a ti. Gracias a mis genes, corregí. Yo no he hecho más que tumbarme en una camilla. Has hecho mucho más que eso, Teresa. Has elegido estar aquí. El teléfono de mi mesilla llevaba una semana en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. Marta había desaparecido como si yo hubiera dejado de existir el momento en que salí de aquella cafetería. Aurora no preguntaba, pero lo sabía. Se notaba en la forma en que evitaba mencionar a familias, en cómo cambiaba de tema cuando yo me quedaba mirando la pantalla apagada. Algunas ausencias dicen más que cualquier palabra. 2 semanas después del trasplante, Aurora entró corriendo en mi habitación. No llamó a la puerta, no pidió permiso. Simplemente apareció con los ojos brillantes y la respiración entrecortada. ¡Ha despertado!, casi gritó. ¡Ramón ha despertado! Me levanté demasiado rápido. La cadera protestó, pero no me importó. Dejé que Aurora me guiara por los pasillos, esquivando carritos de medicinas y enfermeras con prisa, hasta llegar a la UCI. A través del cristal vi a un hombre sentado en la cama. No era el mismo que había visto semanas atrás. Aquel cuerpo dormido conectado a máquinas. Este tenía los ojos abiertos, hundidos pero vivos, y una sonrisa débil que transformaba su rostro demacrado en algo parecido a la esperanza. Aurora me hizo entrar. Ramón giró la cabeza hacia mí con esfuerzo, como si cada movimiento costara un pequeño tesoro de energía. Así que tú eres, su voz sonó ronca, oxidada por semanas de silencio, la mujer que me ha devuelto a mi familia. No supe qué responder. Me quedé allí, de pie junto a su cama, sintiéndome extrañamente pequeña y grande al mismo tiempo. Gracias no es suficiente, continuó Ramón, extendiendo una mano huesuda hacia mí. Pero gracias. Le tomé la mano. Estaba fría, frágil, pero su apretón tenía una firmeza que desmentía la debilidad de su cuerpo. No tiene que agradecerme nada. Tengo que agradecértelo todo. Aurora lloraba en silencio junto a la ventana, y yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, quizá en años. El peso cálido de ser valorada, de haber hecho algo que importaba, de existir para alguien más allá de lo que podía dar o dejar de dar. Los encontré en la recepción del hospital cuando bajaba a por un café. Marta, Víctor y un hombre de traje gris que no conocía, pero cuyo oficio adiviné antes de que abriera la boca. Mamá. Marta se adelantó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Qué bien que te encontramos. Queríamos hablar contigo, sobre tu bienestar. ¿Mi bienestar? Estamos preocupados, intervino el hombre del traje, tendiéndome una tarjeta que no cogí. Soy abogado especialista en derecho de familia. Sus hijos me han consultado sobre su situación. Mi hija, corregí. Tengo una hija, y no recuerdo haberle pedido que consultara a nadie. Víctor dio un paso adelante, con esa sonrisa de vendedor que nunca me había gustado. Teresa, entiéndelo. A tu edad
es fácil dejarse llevar por desconocidos que prometen cosas. Solo queremos asegurarnos de que no tomes decisiones que luego lamentes. Lo que mi cliente quiere decir, añadió el abogado con tono untado, es que existen mecanismos legales para proteger a personas mayores de posibles manipulaciones. Si fuera necesario, podríamos solicitar una evaluación de su capacidad para administrar sus propios bienes. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Evaluación de capacidad. Lo que estaban diciendo, envuelto en papel de regalo legal, era que querían declararme incapaz, quitarme el control de mi propia vida. ¿Hay algún problema aquí? La voz de Aurora llegó desde atrás. No supe cuánto tiempo llevaba escuchando, pero su expresión lo decía todo. ¿Y usted es...? Empezó el abogado. Aurora Ibáñez, la esposa del hombre cuya vida acaba de salvar Teresa. Se colocó a mi lado, hombro con hombro. Y este es mi hijo Marcos. Un hombre alto, de unos 40 años, apareció detrás de ella. Traje oscuro, corbata sobria, maletín de cuero. Sacó su propia tarjeta y la tendió hacia el abogado de Marta. Marcos Ibáñez, abogado, especialista en Derecho Civil y Protección de Personas Mayores. Su tono era amable, pero sus ojos no sonreían. Si alguien está pensando en cuestionar la capacidad de la señora Molina, estaré encantado de representarla. Gratuitamente, por supuesto. El silencio que siguió fue denso como la niebla. Vi cómo Marta miraba a Víctor, buscando instrucciones. Vi cómo Víctor apretaba la mandíbula, calculando opciones. Y vi cómo el abogado del traje gris guardaba su tarjeta con un gesto que significaba retirada. Esto no ha terminado, murmuró Víctor mientras se daba la vuelta. No, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pero ya no me da miedo. Se fueron. Sus pasos resonaron en el suelo de linóleo hasta que el ascensor se los tragó. Aurora me pasó un brazo por los hombros. Vamos, dijo. Creo que las dos necesitamos ese café. Y mientras caminábamos hacia la cafetería, pensé que la familia no siempre es la que te da la sangre. A veces es la que te la devuelve. El piso olía a pintura fresca y a posibilidades. 40 metros cuadrados en un tercero sin ascensor de Getafe. Cocina pequeña, salón con sofá de segunda mano, dormitorio donde apenas cabía la cama. Y un balcón. Un balcón diminuto orientado al sur, donde el sol de la tarde entraba como si pidiera permiso para quedarse. Lo primero que hice fue colgar las fotos. Pablo y Lucía en el salón, junto a la ventana, donde pudiera verlos cada mañana al levantarme. Y al lado, una foto nueva. Aurora, Ramón y yo, en el jardín de su casa, el día que le dieron el alta definitiva. 3 desconocidos que ya no lo eran. Suerte maulló desde el sofá, estirando sus patas grises con esa pereza elegante que solo los gatos saben tener. Lo había encontrado en la puerta del hospital el día que me dieron el alta. Flaco y sucio, con un ojo medio cerrado por una infección. Ahora tenía el pelo brillante y una barriga redonda de quien come todos los días. A veces pienso que me adoptó él a mí y no al revés. La fatiga llegaba sin avisar. Unas tardes podía caminar hasta el mercado y volver cargada de bolsas. Otras, subir las escaleras me dejaba sin aliento y tenía que sentarme en el rellano del segundo piso a esperar que el cuerpo recordara cómo funcionar. Era el precio. El doctor Castellanos me lo había advertido. La donación de médula a mi edad
dejaría huella. No me arrepentía, pero a veces, cuando el cansancio pesaba más de la cuenta, pensaba en todo lo que había dado a lo largo de mi vida y me preguntaba si alguna vez terminaría de pagar facturas que nadie me había pedido. 300.000 euros, guardados en una cuenta a mi nombre, intocables, suficientes para vivir con dignidad el resto de mis días, suficientes para no depender de nadie nunca más, suficientes para ser libre. Los domingos olían a cocido en casa de los Ibáñez. Aurora insistía en que viniera cada semana y yo había dejado de resistirme. La mesa grande del comedor siempre llena. Sus 3 hijos con sus parejas, los nietos correteando por el pasillo. Ramón presidiendo desde la cabecera con ese aire de patriarca bonachón que le salía natural. Aquel domingo hacía sol y después de comer salimos a pasear por el parque cercano. Ramón caminaba despacio, apoyándose en un bastón que juraba no necesitar, pero sus mejillas habían recuperado el color y sus ojos tenían esa chispa de quien ha vuelto de un sitio del que pocos regresan. ¿Y tu hija?, preguntó mientras nos sentábamos en un banco a descansar. ¿Habéis hablado? No. La palabra salió seca, sin adornos. No hemos hablado en meses. Ramón asintió despacio, como si masticara la respuesta. La familia de sangre no siempre es la que nos cuida, dijo al fin. Eso lo sabemos los dos. Pero los niños, Teresa, los niños son inocentes. No tienen culpa de los errores de sus padres. No respondí, pero sus palabras se quedaron dentro, dando vueltas como una semilla buscando tierra donde germinar. Pablo, Lucía. Sus caras me miraban cada mañana desde el marco junto a la ventana. Sus voces me llegaban a veces en sueños, llamándome Yaya, preguntándome cuándo volvería. Piénsalo, añadió Ramón, poniéndose de pie con esfuerzo. Solo eso. Piénsalo. La carta llegó un martes de junio, cuando el calor empezaba a apretar, y las macetas del balcón pedían agua 2 veces al día. La reconocí antes de abrirla. La letra irregular de un niño que todavía no domina la cursiva. Mi nombre escrito con bolígrafo azul, sin apellidos, como si no hicieran falta. El remite, una dirección de Vallecas que conocía demasiado bien. Me senté en el sofá. Suerte saltó a mi regazo, ronroneando, ajeno a todo, y abrí el sobre con manos que temblaban sin permiso. Querida Yaya, mamá dice que estás enfadada con nosotros, pero yo no estoy enfadado contigo. Te echo de menos. Echo de menos las tardes de deberes y los cuentos antes de dormir y las tortitas que hacían los sábados. Lucía llora a veces por las noches preguntando por ti. Le digo que volverás, pero no sé si es verdad. ¿Podemos vernos en secreto? No se lo diré a mamá. Puedo ir en metro, ya sé cómo funciona. Solo quiero verte. Te quiero. Pablo. Las lágrimas vinieron sin aviso, no de tristeza, aunque también. De algo más grande, más difícil de nombrar. Esperanza quizá, o gratitud. O simplemente el alivio de saber que no me habían olvidado, que en algún lugar de aquella casa de Vallecas 2 niños seguían guardándome un hueco. Busqué papel y bolígrafo. Escribí despacio, eligiendo cada palabra como quien elige piedras para construir un puente. Querido Pablo, no estoy enfadada. Nunca podría estar enfadada contigo ni con tu hermana. Os quiero más de lo que las palabras pueden decir. El sábado que viene estaré en el Parque del Retiro, junto al estanque grande, a las 11 de la mañana. Busca el banco que está bajo el castaño más viejo.
Allí estaré esperándote. Y dile a Lucía que la próxima vez puede venir también. Te quiere siempre, tu Yaya. El retiro estaba lleno de familias aquel sábado. Niños en bicicleta, parejas paseando, ancianos alimentando a los patos con migas de pan duro. Me senté en el banco bajo el castaño y esperé. El corazón me latía con fuerza, como si tuviera otra vez 20 años y aguardara una primera cita. Miré el reloj. Las 11 menos 5. Las 11. Las 11:05. Y entonces lo vi. Pablo venía caminando desde la entrada de la calle Alfonso XII, con su mochila del colegio y esa expresión seria que siempre tuvo, incluso de bebé. Caminaba despacio, mirando a los lados, buscando. Levanté la mano. Nuestros ojos se encontraron, y entonces echó a correr. ¡Yaya! Me abrazó con tanta fuerza que casi me tira del banco. Hundió la cara en mi hombro y sentí cómo temblaba, cómo intentaba no llorar y no lo conseguía del todo. «¡Estás aquí!», susurró. «¿De verdad estás aquí?» «Estoy aquí, cariño, estoy aquí». Nos quedamos así un rato largo, sin hablar, mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor. Cuando por fin se separó, tenía los ojos rojos, pero sonreía. «¿Vas a volver a casa, Yaya?». Lo miré. Aquel niño de 10 años que había cruzado Madrid solo para verme, que había escrito una carta a escondidas, que guardaba mis secretos sin que nadie se lo pidiera. «No, cariño, no voy a volver». Le aparté el pelo de la frente, ese gesto que había hecho 1000 veces cuando era más pequeño. «Pero eso no significa que no te quiera. Te quiero más que a nada en el mundo. A ti y a Lucía. ¿Y nos veremos?». «Nos veremos, te lo prometo. Siempre que quieras». Pablo asintió, muy serio, como si acabáramos de firmar un pacto sagrado. «Lucía quiere venir la próxima vez», dijo. «Me hizo prometerle que te lo diría. Dile que la espero con los brazos abiertos». El atardecer pintaba el cielo de naranja cuando volví a casa. Regué las plantas del balcón una por una. Los geranios, la albahaca, el romero que Aurora me había regalado diciendo que daba buena suerte. Suerte dormía en su silla, hecho un ovillo de pelo gris, con la panza llena y los sueños tranquilos. El teléfono sonó dentro. «¿Teresa? Soy Aurora. ¿Qué haces esta noche? Ramón quiere hacer paella y necesitamos más gente para comérsela». Sonreí. La sonrisa vino sola, desde un lugar que había estado cerrado demasiado tiempo. Perdí una hija. Eso era cierto, y dolía, y probablemente dolería siempre. Pero no perdí a mis nietos, y encontré algo que no sabía que buscaba, a mí misma, a mi propia voz, mis propias decisiones, mi propio techo bajo el que nadie podía echarme. A veces el mayor acto de amor propio es alejarse, y a veces, solo a veces, alejarse es lo que permite que otros se acerquen. «Dime, Aurora», respondí, mirando el cielo que se oscurecía sobre los tejados de Getafe. «¿Qué cocinamos hoy?». Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra historia. Teresa nos enseñó que a veces la verdadera familia no es la que comparte nuestra sangre, sino la que elige quedarse a nuestro lado. Que nunca es tarde para descubrir el propio valor y empezar de nuevo. ¿Les gustó el relato? ¿Qué opinan de la decisión de Teresa? ¿Habrían actuado igual en su lugar? Me encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Si esta historia les tocó el corazón, les pido que le den me gusta al video. Para mí es muy importante. Me ayuda a seguir creando estos relatos para ustedes. Y si conocen a alguien que necesite escuchar estas palabras hoy, compartan la historia con esa persona. A veces un relato llega
justo cuando más se necesita. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse las próximas historias. Cuéntenme en los comentarios de qué ciudad nos escuchan. Siempre me emociona saber que estas palabras viajan tan lejos. En la descripción del video encontrarán una playlist con todos los relatos de nuestro canal. Hay muchas más historias esperándoles. Les deseamos mucha salud y un excelente estado de ánimo. Hasta la próxima, amigos.